Hola, queridos amigos, amigas. Les agradezco sinceramente haberme invitado para disertar sobre el periodismo y sobre todo tratar de establecer qué es el periodismo, qué fue y si tiene un futuro. La primera pregunta que nos hacemos es ¿para qué sirve el periodismo? ¿Cuál es su propósito? El propósito principal del periodismo es proporcionarles a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Como disciplina, el periodismo se ubica en general dentro de las ciencias de la comunicación, si bien en algunos países se adscribe a la sociología. Ahora ustedes me preguntarán, ¿dónde y cuándo empezó el periodismo? Respuesta, imposible saberlo. Lo que sabemos es que cerca del año 59 a.C., en los tiempos que Julio César era cónsul romano, se colocaban periódicamente en el foro las denominadas actas diurnas. Esto se puede decir en cualquier lengua porque es latín, acta diurna. En esta acta se informaba a los ciudadanos sobre todas las cosas de interés que habían ocurrido hacía poco o mucho tiempo o que iban a suceder. Por otro lado, los chinos en el siglo VII propagaban regularmente una especie de manuscritos en papel con noticias consideradas de interés público y general. Del mismo modo, ya en la Edad Media Europea se empleaban dos medios de comunicación diferentes, aunque el primero de los dos que vamos a explicar era el más empleado. En las mayorías de las ciudades tenían pregoneros que ponían los vecinos al corriente de cuanto se estimaba debía saberse. Era una especie de emisión oral, periódica, de boletines de noticias que se hacían en verso. ¿Y por qué se hacían en verso? Se hacían en verso porque era más fácil para el pregonero recordarlos. El otro sistema era la utilización de carteles para hacer saber qué normas, qué disposiciones, qué leyes eran nuevas y empezaban a aplicarse. Wikipedia dice que el primer periódico apareció en Europa en el siglo XII. A mí me parece que no, porque el- la imprenta se inventó en 1404. A mí me parece que el primer periódico es la Gaceta de Información de Mercurius Gallobelgicus de Colonia en Alemania en 1596, escrita en latín. Luego, en los siglos XVIII y XIX, los líderes políticos tomaron conciencia del gran poder que tenían las gacetas para influir en la población y proliferaron los periódicos de partidos políticos. Pero la verdad es que el periodismo es mucho anterior. Ya en la Baja Edad Media había hojas escritas con noticias comerciales y económicas que eran muy comunes en las bulliciosas calles de las provincias burguesas. En Venecia se vendían hojas al precio de una gaceta. La gaceta era la moneda que se utilizaba en Venecia en el siglo XVI. Y de esta moneda proviene el nombre de muchos periódicos publicados en la era moderna. Sin embargo, cuando hablamos de periodismo, hablamos de cuarto poder, hablamos del rol que los periodistas tienen. Y el rol es poner sobre el tapete los temas de actualidad y discutirlos. El periodista tiene una cierta cantidad de responsabilidad civil y a veces se enfrenta y a veces se pone de acuerdo con los poderosos sobre los temas que serán tratados. Quiero contar esto porque me pasó y viene a agregar un poco sobre lo que hemos hablado de que el periodista arregla los temas
que serán tratados o no. A veces en algunos lugares la situación se torna muy difícil. Hace algunos años trabajé en una conferencia mundial de periodismo. Fue un verdadero aprendizaje porque me encontré con una pareja de periodistas hondureños, Luis y María Ortega. Me contaron que estaban en Canadá de paso, solo para este congreso, incluso si sus colegas les habían pedido que por favor pidieran asilo político. ¿Por qué van a pedir asilo político? ¿Por qué pedirían asilo político? Pregunté. Me contaron que tenían un pequeño programa de radio y un pequeño periódico crítico del gobierno. Otros de sus colegas, también críticos del gobierno, habían desaparecido o los habían encontrado muertos. Dios mío, pidan asilo. Me respondieron, somos periodistas. Nuestro trabajo es informar. Quiero que nos demos cuenta de un detalle. Esto sucede en América, no en América en tanto que Estados Unidos, en el continente americano. ¿Ocurrirá, sin que lo sepamos, un control de la prensa parecido a este que acabo de contar en nuestros países? No todos los periodistas son comprables, también hay periodistas ejemplares. Podemos hablar de periodistas que han cambiado el rumbo de la historia, por ejemplo, Bob Woodward y Carl Bernstein, que fueron los periodistas que hicieron renunciar a un presidente de Estados Unidos. No sé si recuerdan ustedes el Watergate, donde Nixon fue acusado de haber espiado las comunicaciones del Partido Demócrata. Woodward y Bernstein llevaron adelante esa investigación. Watergate era el nombre del edificio donde estaban las oficinas del Partido Demócrata, en las que un grupo de espías puso micrófonos el 28 de mayo de 1972 y el 17 de junio, cuando fueron capturados. ¿Y qué pasa con las mujeres periodistas? Allí la teníamos a Francisca de Aculodi, considerada la primera mujer española que se dedicó al periodismo. En 1683 fundaba en San Sebastián, en el País Vasco, Noticias Principales y Verdaderas, una traducción de unas revistas que salían en Francia. En el año 2013, la Universidad del País Vasco creó los premios de periodismo Francisca de Aculodi. También podemos hablar de periodistas más actuales, como por ejemplo Oriana Fallaci, que es una verdadera celebridad en el mundo periodístico. Kathy Gannon, que ha cubierto la guerra en Afganistán durante los últimos 30 años. Y a propósito de ella, el año pasado, mientras cubría el periodo previo a las elecciones presidenciales en Afganistán, ella y la fotógrafa de Associated Press, Anya Niedringhaus, fueron atacadas por un oficial de la policía afgana y la fotógrafa fue asesinada. Y Gannon fue hospitalizada por heridas de bala en el brazo izquierdo, la mano derecha y el hombro izquierdo. Gannon contó en una entrevista que tiene la intención de viajar de vuelta a Afganistán eh, porque dice que no quiere dejar que algún pistolero loco decida su futuro. A eso yo le llamo coraje. Ahora, ¿hacia dónde va el periodismo escrito y el periodismo en general en un mundo donde todo el mundo tiene una cámara, un teléfono, un micrófono, en un mundo donde todos tienen déficit de atención y ya no leen? ¿Quedarán en el futuro aquellos diarios largos con notas extensísimas? No he visto muchos. Esos diarios que eran como para desarmar en pedazos y que en algunos países como Canadá llegan los sábados, en algunos países como Estados Unidos y Argentina llegan los domingos.
Ya no he visto más de esos diarios. Me parece que nadie los lee. Más, no quedan tampoco muchos periodistas de investigación, no quedan muchas redacciones donde los periodistas puedan ir a intercambiar noticias los unos contra otros. Como ven, el tema es largo y podríamos seguir durante mucho tiempo hablando de periodistas, pero el tiempo es breve. Les agradezco mucho por escucharme. Que tengan buen día.